Hola, hola, buenas tardes. Nuevamente un lunes dedicado para ver si te damos la bienvenida para hacer este video en el cual vamos a hablar sobre los estados de ánimo. Cómo yo puedo cambiar ese estado de ánimo, cómo puedo yo lograr de alguna manera cambiar la forma en cómo estoy viendo la vida. Como aquí tenemos una vista preciosa, tenemos al fondo un cerro, el Cerro Platanar, el cual nos engalana, por decirlo así, con esta claridad y esta belleza de la naturaleza. Así que, ¿cómo puedo yo cambiar mi estado emocional? ¿Cómo puedo yo cambiar esa parte que a veces me cuesta, este, em, me cuesta cambiar? Vamos a ver si estamos conectados también por YouTube. Nada más estamos a través de Facebook. Vamos a ver si tengo aquí una vista ahorita. Vamos a ver si me logro ver si está bien. Si estoy bien, está bien. Ok, tenemos a dos personas que las cuales están conectadas en este momento. Pues bien, voy a hablarte un poco sobre los estados de ánimo y cómo puedo cambiar. Estoy aquí en la ventana de mi cuarto, estoy eh, em, hablando un saludo especial de veras para vamos a ver entonces y vamos a hablar del tema. ¿Te has sentido apenado, bloqueado, estás nervioso, triste y a veces sientes que puedes cambiar o hacer la mirada hacia un lado y cambias indudablemente de eso que llamamos o es estado de ánimo? Déjame decirte que nosotros como seres humanos tenemos emociones, ¿verdad? Tenemos emociones, pero vivimos en estados emocionales o en estados de ánimo más bien, ¿verdad? Tenemos una emoción, tenemos y estados de ánimo, porque cuando sostenemos, por decirlo de una manera, esas emociones en el tiempo, pues indudablemente vamos a tener un estado de ánimo que quizás nosotros no queremos, ¿verdad? A veces tener durante el día, o como diría alguien por ahí, perennemente, ¿verdad? Un saludo especial para las personas que están viendo este video y comentarle entonces, o preguntar más bien si te has sentido un poco apenado o bloqueado o estás triste el día de hoy. Te invito a que veas un momento hacia un lado y se te va a cambiar ese estado de ánimo. Y digo que no es broma. Somos seres conscientes, ¿verdad? Conscientes de que podemos a veces hacer algunos cambios, que podemos a veces cambiar la forma en cómo vemos las cosas, ¿verdad? La forma en cómo vemos algunas situaciones en nuestras vidas. Pues bien, no somos conscientes, ¿verdad?, del poder que tiene nuestra mirada, la forma en cómo nosotros vemos, el más allá de fulminar a alguien, a veces con la mirada, o el de seducir a una persona, ¿verdad? Y es que a veces con solo cambiar un poco la mirada, podemos también cambiar un poco la forma en cómo vemos, miramos, por decirlo así, el mundo o la belleza que existe, como te ponía al inicio del video, ¿verdad? Esa panorámica del cerro Esplatanar que está aquí al fondo. Podemos hacer algo mucho mejor a veces con la mirada para cambiar inmediatamente un estado de ánimo. Un saludo especial, le doy un abrazo para Carla Méndez que está a través de Facebook y hay más personas, vamos a ver que hay más personas a través de la plataforma de Facebook. Las emociones hay a veces hay que hacerle caso y no se trata a veces de ignorarlas, no solo que a veces aparecen cuando no las podemos atender o cuando no necesitamos o la requerimos para asuntos especiales, ¿verdad? Entonces esas emociones aparecen, ¿verdad? Y a veces tratamos de ignorarlas, a veces tratamos de hacernos, como decimos por ahí en este país, hacernos los maes o hacernos caso omiso de esa emoción. Pero cuando hay una sobrecarga de una emoción, como te decía, esa emoción sostenida, esa emoción negativa, y te digo aquí que tomes nota,
para trabajar con esa parte, vamos, con esa parte de la información que nos muestra esa emoción, ese momento indicado, y cuando literalmente nos secuestra esa emoción, esa sensación que produce el tener esa emoción, ¿verdad? Pues bien, hay una técnica muy sencilla que a veces requerimos, necesitamos entender su funcionamiento para darnos un permiso o darnos cuenta y creer en ella, creer en esa técnica. Y así que te voy a explicar rápidamente, porque es todo un taller de cómo funciona y cómo funciona esa técnica para poder cambiar ese estado de ánimo. Entonces, hay que entender que las emociones forman parte de nuestro pensamiento, perdón, de nuestro procesamiento mental, y que cada quien tendrá ese procesamiento mental de una forma diferente y cada quien va a actuar de una forma diferente cuando pues se habla de las emociones, ¿verdad? Y entonces es por ello que va a producir diferentes emociones ante un estímulo, si lo percibes o no, y al percibirlo, pues indudablemente vas a tener o sostenida esa emoción, ¿verdad? En el tiempo, o vas a tener con frecuencia, y que hoy también lo escribía, el asunto de la culpabilidad en la parte de Instagram, ¿verdad? Un post que puse ahí de la parte de la culpabilidad, cómo a veces nosotros nos sentimos culpables de ciertas situaciones. Pero bueno, como te decía, las emociones es un proceso fisiológico, ¿verdad? Y el sentimiento, ¿verdad? Es una cuestión que nos hace sentir, ¿verdad? Una situación especial. Un saludo especial para nuestro amigo Bernie Gómez. Gracias, Bernie. Un saludo para ti también. Pues bien, cuando estamos entonces en ese estado de ánimo, como te decía, hay que entender que las emociones forman parte de ese procesamiento mental que cada quien tenemos en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cómo lo percibimos? ¿Cómo lo percibo yo? ¿Cómo lo percibes tú? Y te das cuenta entonces que a veces hay situaciones en las cuales a veces no coincidimos. Pues bien, para ambos personas, cuando tienen ciertas situaciones, pues cada quien tendrá un significado importante. Pero aunque sea diverso, esa parte, ese significado que tengamos, tanto tú como yo, de cierta emoción, de ante un partido de fútbol, ante una situación especial, ¿verdad? Nosotros vamos a tener situaciones en las cuales sí vamos a coincidir en el tanto tengamos sostenida esa emoción. La manera común o la manera en cómo nosotros vamos a organizar nuestro cerebro, vamos a recuperar esa parte que podemos perder cuando tenemos una emoción, es lo que quizás nos hace un poco diferentes, un poco distintos. Pero al igual, podemos vernos ante esa situación un poco distintos, pero no distantes, como a veces lo expresamos, ¿verdad? Y podemos saber cómo lo hacemos o simplemente observando nuestro patrón de movimientos oculares, ¿verdad? O sea, nuestros ojos, la parte ocular, que aquí te voy a explicar dos situaciones en las cuales nosotros a veces nos quedamos pegados con el asunto, que está mintiendo, la mirada de la mentira. Casualmente un día esto me decía, mira, pero es que no te escucho que estés diciendo algo creíble, siento que estás mintiendo. Pues en realidad en ese momento no estaba mintiendo, sin embargo, había situaciones ahí en la cual hacía de cómo acomodar las frases, porque a veces también uso el hecho de acomodar las palabras, de decir, de decir unas frases que se pueda entender, ¿verdad? Porque también hemos tenido problemas de hablar de la asertividad, por decirlo así, que el asunto que logramos entendernos. Pues bien, aunque tengamos diversos significados para cada quien el asunto de las emociones o para el resto de los seres humanos, ¿verdad? Tenemos algo en común y es la manera en que organizamos la información en nuestro cerebro y la manera también de cómo la recuperamos. Y podemos saber cómo lo hacemos simplemente observando nuestro patrón de movimientos oculares, ¿verdad? Entonces, en general, luego voy a mostrarte cómo saber si en tu caso o en particular el mío, seguimos el mismo patrón. Pues bien, cuando queremos recuperar una información visual de color, por ejemplo, ¿qué color era el vestido que andaba o la ropa que andaba el domingo, ¿verdad? Nuestros ojos apuntan hacia arriba y hacia a la izquierda, porque está recordando algo ya creado, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero recuperar información visual, como te ponía el ejemplo, de qué color era el vestido o la ropa que andaba, no sé, el sábado o el domingo,
Generalmente los ojos apuntan hacia arriba, hacia la izquierda, hacia arriba. Es la parte entonces que yo voy a entrar a recordar cómo andaba vestido el domingo, cómo andaba vestido el viernes. Sin embargo, si lo que pretendemos es crear una nueva información visual, y es aquí entonces cuando hablan las personas del asunto de la mentira, ¿verdad? Crear una nueva información, entonces, ¿cómo sería ese pato? Por ejemplo, ¿cómo sería ese pato seis picos? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, nuestros ojos apuntan hacia arriba, hacia la derecha, porque es una información la cual no existe. Y yo me la voy a imaginar, me la voy a imaginar tal cual la puedo, digamos, crear, por decirlo de una manera. Por eso entonces, cuando las personas están conversando y hacen su mirada hacia arriba en su derecha, se dice entonces que está, ¿cómo se llama? Mintiendo, ¿verdad? Pero es porque está creando una información la cual no existe, como te decía, el ejemplo que te puse. ¿Cómo sería un pato de seis picos? Entonces, en automático, si me da un pato de seis picos, sería, bueno, mira que, ¿verdad? Pero entonces, cuando lo que recomendamos generalmente en el asunto de programación neurolingüística, el asunto de recordar, es el recordar a la izquierda y el crear a la derecha. La información visual se crea o se recupera llevando la mirada hacia arriba. Cuando yo llevo la mirada hacia arriba, estoy creando o recuperando información. Y en esto, pues quizás hay una discrepancia entre el recuerdo y la creación, ya que algunas personas lo ven como los zurdos, lo hacen al revés, o los derechos, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, la información es la que tú recibes, la que tú creas desde el punto de vista de los movimientos oculares. Pero eso también es cuando somos personas quizás visuales, ¿verdad? La información auditiva se crea y se recupera en la mirada en el eje central de nuestros ojos, ¿cierto? A la izquierda para recordar un sonido y a la derecha para crearlo, igual, pero en la mitad de los ojos. O sea, estamos hablando aquí que no estoy viendo para arriba, ni a la derecha ni a la izquierda, sino que estoy viendo hacia el centro y estoy creando para la izquierda o estoy creando para la derecha, recordando para la izquierda o creando para la derecha. Y entonces, cuando hablamos y vamos a la parte emocional, cuando bajamos la mirada, entramos en contacto con nuestro propio estado de ánimo. Entramos en contacto con nuestro estado emocional cuando vemos hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, cuando miramos hacia abajo, hacia la derecha, entramos de lleno al canal kinestésico, entramos de lleno a esa parte, a esa fibra, la cual me toca, me llega, esa emoción, y probablemente entonces ahí tengo la parte más sensible de mí. Esto nos ofrece información tanto de cómo está nuestro cuerpo, cómo está en el espacio, cuáles son esas sensaciones táctiles que se pueden tocar, aquellos sabores, olores, y esas emociones, como dicen por ahí, están a flor de piel. Y cuando miramos hacia abajo, a la izquierda, nos encontramos con un modo diálogo interno. Ay, ¿para qué hice esto? Es que esto si no hubiera hecho esa ocasión, yo no hubiera... Entonces tenemos dos situaciones especiales a la hora de visualizar las emociones, cuando veo la parte kinestésica. Generalmente, cuando andamos cabizbajo, andamos hacia la izquierda, es porque nos estamos diciendo cosas, andamos en esa conversación que quizás nosotros no queremos para mí, o más bien me estoy castigando para poder entonces entrar en razón de algunas situaciones en las cuales yo no quiero para mi vida. Pero, ¿cómo saber si estos son tus patrones oculares? ¿Cómo saber si realmente estos patrones que estoy diciendo realmente son los que lo que usualmente tú trabajas o andas comúnmente activando? Pues claro, es muy sencillo y puedes hacerlo quizás solo, pero es mejor que alguien esté contigo y te pueda ayudar para poder entonces identificar en qué canal estás. Si estás en el visual, en el auditivo o en el kinestésico. Si estás creando, recordando, sintiendo o con el diálogo interno, o estás creando algo que quieres crear como nuevo, estás viendo algo que ya, cómo sería ese sonido, o estás realmente conectando con esa emoción. Entonces, para eso puedes hacerte unas preguntas. ¿De qué color era el coche o qué color era el carro de tus padres cuando era pequeño? ¿Verdad? Entonces vas a ir a recordar, ¿verdad? Un momento, con la parte izquierda hacia arriba, qué color era el carro
que tuvo tu papá cuando tú eras pequeño? ¿O qué color era la casa cuando tú eras pequeño? Yo sí me acuerdo entonces y voy a crear, porque ya está creado esa parte, cómo era mi casa cuando yo era pequeño. ¿Tu profesor favorito tenía la voz grave o aguda? Entonces igual vas a ir a recordar o vas a sentir o vas a escuchar la parte auditiva, cómo era la voz de tu profesor, ¿verdad? La parte auditiva recordado. Vamos a ver, vamos a visualizar, vamos a escuchar y también cómo te sientes cuando alguien se mete contigo. Entonces ahí vas a tocar la parte kinestésica. O sea, ¿qué sientes cuando alguien te dice algo en la cual tú o te tocan esa parte emocional? La gente se molesta, la gente se nota, se puede ver a veces poco irritable, porque también tiene que ver con los estados de ánimo. Claro, me dicen algo, voy a recordarlo y empiezo a agachar la cabeza o me molesta es eso que escucho de esa parte que me están diciendo o lo recuerdo nuevamente y en automático genero una emoción. Entonces, piensa en lo que dices cuando algo no sale como esperabas. Eso es el diálogo interno. O sea, cuando algo no te sale como esperas o como esperabas, realmente ahí entonces estás en un diálogo interno diciéndote cosas que quizás te dañan y no te ayudan a potenciar todo aquello que eres como persona, ¿verdad? O imagínate siguiéndote un elefante que te va siguiendo, o una oveja que también te va siguiendo, entonces vas sintiendo, vas creando situaciones en las cuales puedes hacer para poder defenderte de esa situación quizás. O si la información no es muy clara, puede añadir más preguntas a esa línea. O sea, puedes añadir preguntas para que puedas indudablemente crear situaciones que te vengan a ese recuerdo. Y esos recuerdos que tienes de la parte visual, de la parte auditiva y de la parte kinestésica son, de ese diálogo interno, son los que hacen o te generan ese estado mental o ese estado de ánimo, perdón. Pero, ¿para qué sirve la información? Cuando empezamos con el motivo, cuando empezamos, ¿verdad? El leer un artículo, salir de un estado de ánimo negativo, pues indudablemente podemos estar en una emoción, si no la tenemos, la mirada hacia abajo o simplemente hacemos un gesto para poder cambiar, quizás, ¿verdad? Pero si estamos anclados en una emoción negativa, tu mirada tenderá a estar baja, ¿verdad? En una emoción negativa, vas a estar cabizbajo, probablemente viéndose a la izquierda o a la derecha, tocando esa parte sensible de ti. Entonces, lo que tienes que hacer es, si estás en ese estado de ánimo emocional negativo, es levantar automáticamente la mirada, ¿verdad? Inmediatamente los ojos y al canal visual y la emoción desaparecerá. Si estás en un estado de ánimo, una emoción negativa con la mirada hacia abajo, así como estoy ahorita yo, ves para arriba, en automático va a cambiar esa emoción, va a cambiar quizás ese estado de ánimo, ¿verdad? Y vas a pasar al canal visual y la emoción, como te decía, va a desaparecer, así que solo haz la prueba. Ponte a pensar en un momento dado en una situación en la cual te sentiste muy triste. Yo voy a recordar una situación, voy a crear una situación, voy a recordar una situación en la cual estuve muy triste y voy a ver los sonidos, voy a visualizar qué cosas pasaron en ese momento. Y en automático vuelvo a ver y veo el paisaje, pues indudablemente me voy a cambiar un poco la emoción, un poco esa parte en la cual estoy sintiendo. Entonces, cuando quieras sucumbir, por decirlo de una manera, el dulce recuerdo de una caricia, de un olor, de una sensación corporal, vas a bajar la mirada y en automático vas a volverla a subir. Cuando quieras crearte o dejar de percibir todo eso bonito en la vida, todo eso bonito que te ha pasado, pues indudablemente vas a cambiar la forma en cómo estás mirando. Pero no solo sirve para controlar nuestras emociones, nos sirve de la misma manera para ayudarnos a recordar o crear, llevando nuestros ojos a la forma intencionada, a un canal más natural, a una situación en la cual nosotros queremos vivir en nuestra vida. Nosotros queremos estar en ese estado, ¿verdad? En ese estado bonito y que a veces decimos es que me siento feliz, porque quizás andas en un estado emocional, en un estado de ánimo en el cual te permite sentirte bien, te permite sentirte como realmente has querido sentirte siempre, ¿verdad? Pero simplemente tienes que ser consciente de qué es lo que está pasando en tu vida, de qué emoción estás sintiendo, de qué cosas estás recordando, de qué cosas te hacen sentir como realmente te sientes y cómo puedes realmente cambiarla. Así que para recordar una información
una información visual, lo que haremos o lo que puede hacer antes de llevar la mirada arriba a la izquierda o a la derecha, ¿verdad? Es recordar en qué canal puedes estar trabajando, ¿verdad? Y aquí lo útil es en los bloqueos. A veces estamos bloqueados en la forma, desde el punto de vista creativo, y en la mayoría de los casos, cuando nos bloqueamos, no vamos a ver, no vamos a sentir kinestésico, no nos vamos a sentir, o no podemos ver, o no podemos o sea, hacer ninguna situación porque no estamos creativos, no tenemos esa apertura prefrontal, ¿verdad? Izquierda, que es la parte que genera esa emoción, que genera esos canales importantes para que podamos entonces de alguna manera cambiar o ayudar al cambio de esos estados de ánimo. Pues bien, cuando tengamos esa situación o sensación de frustración por no crear, aparece, como te decía, el diálogo interno, ¿verdad? El por qué no pasó esto, el por qué no hice esto, el que yo hubiera, el debería, ¿verdad? Y ahí entonces debemos levantar la mirada bien en este canal visual que te estoy diciendo, ¿verdad? O el auditivo, depende cómo la forma, depende cómo nos hayamos bloqueado, o hacia la derecha para poder entonces cambiar ese estado de ánimo. Darte nuevamente las gracias por compartir esta transmisión en vivo, compartir este video, para que este mensaje le llevemos a muchas más personas a través de las redes sociales. Estamos a través de la plataforma de Facebook en tu amigo Heraldo Monge, coach internacional con programación neurolingüística. Así que la técnica es igual de sencilla que efectiva. Solo tienes que utilizarla y hacerla para que puedas realmente cambiar. Así que recuerda, cuando te pregunta, hace una pregunta, pues vamos probablemente a recordar con el canal visual, con la mirada hacia arriba, vamos a recordar eso que realmente por ahí yo viví en mi vida. Y cuando hablamos o nos preguntan algo y esa parte no está creada, pues indudablemente vamos a dirigirnos la parte visual hacia arriba, hacia la derecha, y vamos a crear aquella situación en la cual nosotros queremos estar. O bien, cuando hablamos desde el punto central, ¿verdad? Hablar de la parte auditiva, ¿verdad? Izquierda-derecha. A la derecha vamos a crear aquellos sonidos quizás, ¿verdad? O vamos a recordarnos aquellos sonidos que por ahí tuvo cierta emoción. O bien, cuando vamos a la parte kinestésica, la parte sentir, pues vamos a tener la mirada hacia abajo, vamos a estar cabizbajo, vamos a estar con el diálogo interno cuando estamos con la mirada hacia abajo, a la izquierda, y a la derecha pues vamos a tocar esa emoción que realmente a mí me dolió o realmente me conecto con eso bonito de la vida. Así que invitarte nuevamente para que compartas este video y darte nuevamente las gracias. Hoy hablamos de cómo puedes cambiar un poco o cómo puedes cambiar de forma rápida ese estado emocional. Cuando tengas ese estado emocional sostenido, ¿verdad? Porque emociones tenemos y en estados de ánimos estamos o vivimos, podemos entonces, y cuando estás sobre todo cabizbajo por alguna situación en la cual en la vida no ha salido como has querido, te sientes frustrado, pues simplemente tienes que alzar la mirada y en automático vas a cambiar ese estado de ánimo. Tu amigo Heraldo Monge, coach internacional con programación neurolingüística y terapias alternativas. Darte las gracias nuevamente y recuerda que el éxito está en tus manos. Solo debes tomar acción. Te veo en el próximo video, así que pura vida.